Estamos en vivo. ¿Qué tal? Buenas tardes. En nombre de la Sociedad Mexicana de Trasplantes les damos la bienvenida el día de hoy, continuando con los temas de las disciplinas sociomédicas. Zulem, por favor. Hola, ¿qué tal, Mar? Buenas tardes, doctor Pavel, buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a esta sesión académica del mes de agosto correspondiente al capítulo de las especialidades sociomédicas, como mencionaba la doctora Marely Vázquez. En nombre del doctor Axel Sánchez, nuestro presidente de la Sociedad Mexicana de Transplantes, les damos la bienvenida a todos aquellos que nos siguen por transmisión y grabación de esta sesión. El día de hoy vamos a presentar un tema interesante y cedo la palabra a la doctora Marely Vázquez, a quien le va a dar la bienvenida al doctor Pavel Loaiza. Doctor Pavel, muchas gracias por su presencia y para que pueda comenzar con su plática los voy a presentar. El doctor Pavel Loaiza es médico cirujano y partero de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hizo la especialidad en medicina de rehabilitación por parte de la Universidad Autónoma de México. Es maestro en ciencias del deporte de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte y cuenta con diplomado en rehabilitación en el deporte y también es profesor titular de alta especialidad en fisiología clínica del ejercicio y profesor adjunto de medicina y rehabilitación en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Muchas gracias, doctor, y le cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación. Les vamos a hablar un poquito de este tema que me pidieron. Muchas gracias a todos los que están asistiendo a esta sesión vía virtual de la Sociedad Mexicana de Trasplantes. Y bueno, yo voy a platicarles el día de hoy de la prehabilitación física del paciente en espera de un trasplante de órgano sólido. Y particularmente vamos a hablar de dos situaciones que va a ser el paciente con espera de trasplante renal y de trasplante hepático. Es prehabilitación. Primero que nada, ¿qué es una prehabilitación? Es dada la etimología de la palabra rehabilitación, que es volver a ganar la habilidad o la capacidad, pues en ese contexto se ha ido empleando la palabra prehabilitación cuando el paciente todavía no está rehabilitado, sino lo estás preparando para un evento que está programado, que va a suceder, y entonces haces una prehabilitación, te preparo, te trato de llevar a la capacidad dentro de lo que tienes antes de que suceda el evento y después entrarás a una rehabilitación, por eso el nombre de prehabilitación física. Entonces, hablaremos de el paciente que está antes de un trasplante, que es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de rehabilitación. Entonces, para esto lo desglosaremos como una introducción, hablaremos un poquito de la fisiopatología desde el punto de vista fisiátrico, la rehabilitación pretrasplante, la evaluación que hacemos, las intervenciones que se hacen en rehabilitación y pues obviamente tendremos unas conclusiones. Entonces, empecemos con esto. La rehabilitación va a ser una parte esencial de una atención al paciente hoy en día, desde pues antes del trasplante y el seguimiento después del trasplante. Nosotros no nos vamos a preocupar tanto desde el punto de vista de la fisiatría de cuidar el aspecto médico, el aspecto de la esperanza de vida, de las infecciones, no, nosotros lo que vamos a buscar es la calidad de vida y la independencia funcional durante la supervivencia del paciente que recibe un trasplante de órgano sólido o que está en espera porque desafortunadamente más en nuestro país, no todos los pacientes pues terminan en un trasplante exitoso, ¿verdad? Entonces, esta prehabilitación lo que nos debe de llevar es un tratamiento donde tú vayas llevando poco a poco al paciente a la funcionalidad, y ahorita vamos a ver por qué se pierde esa funcionalidad, y acompañarlo en este proceso. Entonces, los programas de rehabilitación tienen objetivos profilácticos y terapéuticos, pero no en el sentido del órgano trasplantado, sino en el sentido de una profilaxis
funcional o de la funcionalidad. Y nuestra terapia va a buscar mejorar la calidad de vida y obviamente prevenir la morbilidad por enfermedades cardiovasculares para mejorar la supervivencia. Entonces es un aspecto que acompaña el entorno del paciente y no nada más el tratamiento de sustitución renal o de sustitución hepática propiamente hablando. En cuanto a la enfermedad renal crónica, pues decir nefropatía es un término genérico porque tiene muchos orígenes. Esto ustedes saben más que yo del tema. Pues que las más comunes son la diabética, la hipertensiva, pero están las autoinmunes, las reumáticas y demás. Muchos cursan con síndrome nefrótico e insuficiencia renal crónica, que es la forma pues que nos va a ir llevando poco a poco al deterioro con una pérdida primero de la función, después una necesidad de hacer diálisis, después el paciente que está en hemodiálisis y el tratamiento definitivo pues sea el trasplante de riñón propiamente. Entonces, a la enfermedad renal crónica se le van a asociar varias cosas. La hipertensión y sus complicaciones, que van a ser causa y efecto. Es decir, la hipertensión por sí sola te puede llevar a nefropatía o la nefropatía te puede llevar a hipertensión por la disfunción glomerular. A la enfermedad cardíaca, principalmente insuficiencia cardíaca derecha y o enfermedad que se asocie con infartos de miocardio. Anemias habitualmente compensadas, pero que te llevan a una baja capacidad física y tolerancia al esfuerzo. Trastorno óseo metabólico, ya sea por la insuficiencia renal propiamente o por los esteroides que ves en el tratamiento de la misma, que te puede llevar hacia una osteopenia y osteoporosis, a la sarcopenia, caquexia y fragilidad, que no son lo mismo, aunque todos involucran pérdida de masa muscular y pérdida de la funcionalidad. Las neuropatías sensoriales y motoras que también se correlacionan ampliamente con la pérdida de la funcionalidad, a la inactividad y a la malnutrición, dada la restricción proteica que tiene. Y esto es todo un tema que abordaremos ahorita. Y los componentes asociados a la falla hepática que conducen a una discapacidad, pues que la mayoría están muy desacondicionados. La mayoría de los pacientes tienen un nivel de reposo muy alto, de sedentarismo muy alto y una baja tolerancia al esfuerzo. Súmenlo a la depresión nutricional también por la falla en el metabolismo hepático y las restricciones nutricionales que tienen, a la anemia y alteraciones de la coagulación, a la insuficiencia respiratoria o cardíaca que nos puede dar por la hipertensión portal y todo lo de la circulación derecha. Es muy probable que desarrollen complicaciones propias de reposar en cama, porque van a ser pacientes que pasen muchas horas del día acostados y eso te va a llevar también a sarcopenia, también a pérdida de la densidad mineral ósea, pero también te pueden llevar junto con la anemia y las alteraciones de la coagulación a hematomas, a úlceras por presión, etcétera, etcétera. Se van a relacionar con neuropatías y miopatías, a fatiga extrema, toxicidad metabólica, a miopatías y a pérdida cognitiva y depresión. Es decir, entonces, el paciente que tiene una falla hepática también tiene un montón de comorbilidades de origen metabólico y del mismo desacondicionamiento que se van a relacionar a la discapacidad. Entonces, bueno, habiendo visto esto, pasemos a lo que nos va importando la fisiopatología, lo que nos va importando que es la discapacidad en el caso de rehabilitación. Hay que tomar en cuenta una cosa, en un paciente que tiene una pérdida de proteínas, como puede ser el paciente con trastorno metabólico de origen hepático, va a tener caquexia. Pero el paciente con enfermedad renal no solo puede tener sarcopenia, caquexia o fragilidad, sino el desperdicio proteico energético que está aceptado así como por la Sociedad Internacional de Nutrición Renal y Metabolismo. Esto es importante porque tenemos criterios para decir cuándo es caquexia y cuándo es el desperdicio proteico energético. Aquí la pérdida del peso o de la energía que no es intencionada tiene distintos valores. Estamos viendo que la caquexia se asocia además a una pérdida de la alimentación o del consumo o de la ingesta y a una disminución del apetito, mientras que el desperdicio de proteico energético
va a tener un nivel un poquito mayor de la pérdida proteica. En cuanto al suero en sangre, obviamente, la albúmina tiene un factor diferente, 3.2 contra 3.8. La hemoglobina aquí, en la caquexia, tiene que estar por debajo de 12 gramos, mientras que no se toma en cuenta en el desperdicio proteico energético. Tenemos en la caquexia marcadores inflamatorios incrementados, es decir, la caquexia se relaciona con pérdida de masa muscular, pero no es sarcopenia. Este tiene un factor patológico que lleva un factor inflamatorio. Y en el gasto proteico energético no necesariamente lleva un componente inflamatorio, sino más bien de un mal metabolismo y de una pérdida de proteínas a través de la membrana glomerular. La masa corporal se pierde por debajo de 23 kilogramos por metro cuadrado y un porcentaje de masa grasa por debajo de 10%. La masa muscular se va a ver reducida en ambos casos y en la caquexia se considera la fatiga y la fuerza muscular disminuida, cosa que no está considerada en el gasto proteico energético. Entonces, la falla renal y músculo esquelético tienen una asociación muy importante, porque en el paciente con enfermedad renal vamos a tener un aumento entonces de la degradación con disminución de la resíntesis proteica y ahorita vamos a ver los mecanismos fisiopatológicos que nos llevan a eso. Entonces el paciente entra en un estado catabólico que sumado a la restricción dietética que tienen por sí, por esta restricción proteica que van a tener, nos lleva a una activación de un sistema que es importante para la reconstitución de la fibra muscular. Por otro lado, eleva a la interleucina 6 y al factor de necrosis tumoral alfa, que son los factores proinflamatorios por excelencia, y disminuyen los factores de crecimiento insulínico y los de fosforilación de proteínquinasa ribosomal. Es decir, entonces, van a estar inhibiendo y bloqueando aquellos que nos van a hacer crecimiento muscular, como puede ser también el sistema de la caspasa y de la ligasa y la mTOR, y van a elevar mioquinas proinflamatorias que van a llevar a más destrucción muscular. Esto conlleva además resistencia a la insulina, resistencia a la hormona de crecimiento y acidosis metabólica por exceso de degradación proteica. Entonces, este sistema de la caspasa 3 ubiquitina va a estar, normalmente está funcionando, pero este sistema de la caspasa 3 ubiquitina se relaciona con una activación el mammalian target of rapamycin, el receptor mamífero de rapamicina o mTOR, que le llamaré así, y esto lleva a la reconstitución. Es más, por ejemplo, con el ejercicio se sabe que la expresión de mTOR incrementa y esto lleva a un incremento de la masa muscular. Aquí está inhibido y lo que acaba pasando es que la ubiquitina estimula proteosomas que hacen que la membrana muscular y las sarcómeras se degraden a aminoácidos simples y a fragmentos de péptidos que no son reutilizables. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este sistema va a entrar en un proceso catabólico proinflamatorio que además va a estar mediado por la interleucina 6 y por el factor de necrosis tumoral alfa, y estos entonces lo que hacen es que inducen la apoptosis, van a estar inhibidos, insisto, el mTOR y otro sistema que son los de los FOXOS, y esto va a incrementar entonces la degradación proteica de una manera que no va a ser reversible y el paciente va para ser más resistente a la insulina, el factor de crecimiento insulínico, y no va a reconstituir esta fibra muscular. Entonces, esto lleva a la caquexia, lleva a la pérdida de la masa muscular de un origen patológico por un estado proinflamatorio, hipercatabólico, por la elevación de las toxinas urémicas, sumándole, como dije, a la baja ingesta proteica que no da el sustrato para reconstituir enzimáticamente y estructuralmente a la fibra muscular, y entonces nos lleva
a la pérdida de la masa. Y esto entonces es lo que vamos a denominar la caquexia. En el caso del desperdicio proteico energético, lo que pasa es que este hipercatabolismo hace que la proteína se esté tirando por el riñón y entonces no se recupera. Esto pues se va a asociar a enfermedad cardiovascular, fragilidad, sarcopenia, depresión, infecciones, con obviamente incremento de la morbilidad, mortalidad, disminución de la calidad de vida y discapacidad. Entonces, esto además nos va a llevar a una disminución de la capilaridad muscular y ósea, a incremento de las resistencias vasculares periféricas, a una disminución de la carnitina y acilcarnitina, que son transportadores de ácidos grasos libres hacia el interior de la fibra muscular para utilizarlos en la beta oxidación como sistema energético, y a una alteración en la regulación de la lipoproteína lipasa, de tal manera que no solo estás desperdiciando proteínas, sino que no estás utilizando otro sistema energético. ¿Se acuerdan que teníamos resistencia a la insulina y por lo tanto no está accediendo a la glucosa, al músculo? Y tampoco tienes carnitina, tampoco accede los ácidos grasos libres como un sistema energético. Entonces el mismo músculo a través de las proteínas se vuelve un sistema energético. Pero esto conlleva una elevación de las toxinas urémicas, son altamente contaminantes estas, y a una acidosis metabólica. Si tiene además enfermedad hepática asociada, pues súmenla que el amonio no se va a procesar adecuadamente. Entonces, estos factores proinflamatorios van a llevar a una discapacidad a largo plazo. ¿Por qué? Porque no vas a poder reconstituir tan fácilmente la fibra muscular y ganar otra vez la masa que tenía. Entonces, bueno, hablemos de la rehabilitación pretrasplante. Y aquí hay un concepto que a mí me gusta y que se ha ido generalizando en el ámbito de la rehabilitación. Rehabilitación renal. ¿Y a qué me refiero con la rehabilitación renal? Pues hay rehabilitación cardíaca, neurológica, pulmonar, pues también hay renal. La rehabilitación renal, esta Sociedad Japonesa de Rehabilitación Renal hace ya un rato, 2011, la definió como un programa integral a largo plazo que consiste en terapia de ejercicio, terapia dietética y manejo del agua, terapia con medicamentos, educación, apoyo psicológico mental, etcétera, para aliviar los efectos físicos y o mentales basados en la enfermedad renal y la terapia de diálisis, prolongar la esperanza de vida y mejorar las condiciones psicosociales y laborales. Fíjense, parece todo un tema, pero esto es importante porque de esto se trata la rehabilitación. La rehabilitación no es una terapia, no es, es que denle más terapias y más terapias y más terapias, ya está en rehabilitación. Eso no es rehabilitación. La rehabilitación es una intervención multicomponente y esto lleva no solo terapia física, aunque sea lo más famoso, lleva terapia ocupacional, lleva manejo psicológico, lleva manejo de ortesis y de prótesis de ser necesario, lleva programas de ejercicio y acondicionamiento físico, lleva apoyo nutricional, apoyo psicológico, psiquiátrico, aspectos educacionales con trabajo social, aspectos de enfermería como cuidados de prevención de úlceras y cuidados de catéteres y estomas. Lleva también incluso apoyo con el odontólogo y el estomatólogo, que es una fuente de infección muy importante, como todos sabemos, y más si el paciente ya está trasplantado o está inmunosuprimido, es importantísimo que los dientes no sean una vía de entrada de bacteriemias, eh, etcétera, etcétera. Entonces, rehabilitación no es nada más, mételo a terapia y terapias y más terapias. Es todo un componente que para eso figuramos el médico fisiatra. Ahorita voy a explicar cuál es la función y qué es lo que hacemos para establecer este protocolo de rehabilitación, en este caso renal o rehabilitación pretrasplante. Ahora, en receptores de trasplante ha habido un incremento muy importante de los programas que hay, porque pueden ser tanto ambulatorios como intrahospitalarios. Y a nivel de ambos, lo que estás buscando es mejorar la función física, muy importante mejorar la fuerza muscular, muy importante mejorar la capacidad de ejercicio, es decir, la tolerancia a un esfuerzo de características aeróbicas,
y que esto te redunde en las actividades de la vida diaria e independencia. Parecen cosas muy separadas, pero si no tienes fuerza y no tienes resistencia, si el paciente todo el tiempo está fatigado, pues esto te lleva a una baja capacidad física y a que el paciente no se involucre de manera normal en su ambiente diario, laboral, educativo, del hogar, a que el paciente no sea capaz de ir a hacer la despensa o el mercado, de que el paciente no sea capaz de ir a hacer sus pagos al banco, o que el paciente no pueda caminar 3, 4 cuadras para ir a la tiendita. Todo eso es independencia. Todo eso es lo que tenemos que ver en el aspecto de rehabilitación. Por eso les decía, si a mí me sube o mi paciente le sube 1 gramo o le baja 1 gramo X o Y marcador, en realidad quizá me pasa un poco a segundo término, como si me importa que me diga, es que ya no puedo ir por mi mandado, ahora necesito que me lo traigan a la casa. Eso es mi punto de vista. Eso es para lo que yo existo como médico de rehabilitación. Entonces, el objetivo que es mejorar la función física, la funcionalidad, la independencia funcional, la fuerza muscular, la capacidad de tolerancia al ejercicio, debe de conllevar una disminución al reingreso de los hospitales y la necesidad de atención médica continua, sino que el paciente pueda ser ambulatorio y con una atención un poco más espaciada, de tal manera que se ha visto que un programa de rehabilitación renal o pretrasplante hepático intensivo incrementa hasta 2 meses de tolerancia a un esfuerzo en un periodo de 4 a 6 semanas. Disminuye la fatiga hasta una percepción de un 1 en un índice que va hasta 10, a un incremento en la funcionalidad según el índice de Duke y una mejoría en la percepción de discapacidad y función física en cuestionarios como el SF-36. Entonces, sí da resultado finalmente, aunque el paciente no se va a curar, ¿no? Yo no estoy esperando que la rehabilitación renal mejore el filtrado glomerular o que mejore en una disminución de las enzimas hepáticas. Yo no espero eso. Yo no estoy tratando el padecimiento. Yo estoy tratando la función de la persona que tiene un padecimiento. Eso es la rehabilitación. Entonces, la evaluación que hace un fisiatra para un paciente que tiene una enfermedad que requiere el manejo con trasplantes, tiene que llevar un punto de vista que el resto de las especialidades médicas no están habituados a, a observar, que es el aspecto, insisto, de la funcionalidad. Y todo el mundo habla de ello, pero exactamente a qué me estoy refiriendo. Vamos a ver este esquema. Este esquema está basado en la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Salud y la Discapacidad. Esto es como la CIE, pero en cuanto a funcionalidad. Y aquí entonces lo que busca es entender y clasificar al paciente. No es una herramienta de diagnóstico, es una herramienta de clasificación. Por ahí últimamente dicen, ay, es que yo hago diagnóstico de tal cosa por la CIF. No, no estás diagnosticando, estás clasificando la discapacidad. Entonces, la CIF lo que ayuda es a establecer a partir de un diagnóstico médico de la CIE-10 y un entendimiento de cómo esta condición de salud, ahorita voy a ver las relaciones, afecta a las funciones y estructuras corporales, a esto cómo influyen las actividades y las actividades cómo llevan a participación. En un momento lo hago. El equipo básico de rehabilitación, es decir, lo mínimo necesario que debe de tener, es al médico fisiatra, al fisioterapeuta, entender que el médico fisiatra es un médico de formación que hizo una especialidad de 4 años con enfoque en la discapacidad y el fisioterapeuta es el licenciado en terapia física que va a estar al lado del paciente llevándolo de la mano con el programa de ejercicio de mejoría de la función física. Debe de estar el terapeuta ocupacional que debe de llevar el acompañamiento al paciente en las intervenciones para mejoría de la participación, es decir, del involucrarse en las actividades cotidianas. Debe llevar, como dije, cuidados de enfermería, psicología y soporte nutricional, como mínimo.
como mínimo. Se puede ampliar, como mencioné hace ratito, órtesis y prótesis, psiquiatría, etcétera, sin dejar de lado a los médicos primarios, ¿no? El endocrinólogo, el cirujano, el internista, el nefrólogo, es decir, todos los demás que también están involucrados ahí. Ahí tiene que entrar el algólogo, ahí tiene que entrar el paliativista, ahí tiene que entrar el que esté especializado en trastornos del metabolismo mineral, sea endocrinólogo, sea rehabilitador ortopédico, etcétera. O sea, hay varias especialidades que estamos alrededor del paciente, pero nosotros le decimos, se hace rehabilitación centrada en la persona, no en el ego del profesional. Es decir, no es porque, yo soy el fisiatra, yo soy el que va a hacer todo. No, espérame, el que importa es el paciente que estás atendiendo y todos los demás estamos ahí como satélites alrededor. En un momento dado intervenimos, en otro nada más acompañamos. Y esto es lo importante de entender cómo se lleva un proceso de rehabilitación. Además, hay que considerar al paciente y la familia. ¿Por qué? Porque obviamente el paciente es el que vive la discapacidad, pero la familia acompaña y se ve afectada por la discapacidad. Entendámoslo de esta manera. Un paciente que va a la hemodiálisis, el paciente que tiene una hemodiálisis va a estar metido 3 veces a la semana en un hospital durante toda la mañana, ahí conectado a la máquina, esperando tener la hemodiálisis y la fatiga poshemodiálisis. Y no va a ir solo, va a ir acompañado. Entonces, ya no es solo el familiar. Digo, no solo el paciente, sino el familiar del paciente, el cuidador primario. Pero además requiere un medio de traslado que pueda ser, a lo mejor de los casos tiene coche, pero a lo mejor necesita transporte público. Entonces, ahí ya involucraste un gasto y un tiempo de ida y vuelta y cuidados para esto, porque no es lo mismo ir en un auto o en un taxi que te va a salir más caro a ir en el camión en la mañana, todo atascado, lleno, que nadie te cede el asiento y demás. Entonces, todo esto es lo que debemos considerar. Los aspectos psicológicos. Es una persona que hace 3 años iba solo y se iba a trabajar, o iba solo con sus amigos, o se iba de viaje, o iba y hacía lo que quieran. Y hoy en día no puede hacer eso porque tiene que estar pegado 3 veces a la semana a la máquina de hemodiálisis. Esto impacta la calidad de vida y la función, porque además sale de la hemodiálisis y el paciente está fatigado, está cansado, cada vez está más débil, ahora ya depende de una silla de ruedas, ahora ya no puede subir escaleras, ahora vive en un cuarto piso sin elevador y ahora se va a tardar 15 minutos en subir y hacer la pausa y cansarse. Eso es discapacidad. Eso es lo que tiene que ver la rehabilitación. Entonces, a todo esto lleva una confusión, una carga emocional asociada con la espera de un donante, la incertidumbre de va a haber uno, no va a haber uno, y el familiar, y el que a ver si es compatible o no, y si quieren, y si no, y si está caro, y si está en la lista, etcétera, etcétera, etcétera. Esto entonces te lleva a la pérdida de roles sociales y a la pérdida del trabajo, bueno, muchas veces, si no se pensionan, pierden el trabajo, te llevan a cuestiones como disfunción sexual y problemas matrimoniales, a un síndrome de colapso del cuidador también, a necesidades funcionales, médicas, socioeconómicas y psicológicas subyacentes del paciente, pero que se traspolan a la familia porque es quien lo está cuidando. Entonces, la educación familiar es crucial para poder brindar el apoyo. Entonces la rehabilitación ya se fue más allá de darle terapias al paciente. Espérame, necesitas intervenciones grupales porque vive con una familia y esta familia se está viendo afectada por la discapacidad que experimenta esta persona que está en espera de un trasplante de órgano y que tiene un colapso de las funciones metabólicas. Entonces, sí es importante, sí es muy importante. Y a esto es a lo que me refería cuando no solo se trata de ver la condición de salud, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, cuya función y estructura pues es el hígado, el riñón, y pues la función será el filtrado glomerular o el metabolismo proteico o general, sino que estas dos
te van a arrastrar a una falla en las actividades. ¿Y qué son las actividades? Aquellas funciones que uno hace para cuidarse a sí mismo. Bañarse, peinarse, lavarse los dientes, prepararse la comida, plancharse la ropa, es decir, para subsistir uno. Y esto, entre factores ambientales y personales, tipo de trabajo, la red familiar que tenga, la edad que tiene, el tipo de vivienda en la que tiene, el tipo de trabajo, lo que sabe hacer, a lo que se dedica o se dedicaba, etcétera, te van a llevar a una restricción en la participación. Y la restricción en la participación es que la persona no se puede involucrar en las relaciones cotidianas sociales. Ya no puede ir a trabajar, ya no puede ir, como decía yo, a hacer los pagos del banco o a sacar dinero del cajero. Ya no puede participar de, del uso de transporte público o de actividades de ocio y recreación. Ya no puede ir al estadio, ya no puede ir de viaje al parque, a los parques o a caminar. Ya no puede, es decir, ya restringe la participación en la sociedad, como un individuo en la sociedad. Se vuelve una persona que se aísla. Entonces, eso es la discapacidad. Eso es lo que busca hacer el equipo de rehabilitación, tratar de restaurar las actividades y que esto impacte en que la persona vuelva a participar en la sociedad. Esta es la función de hacer una rehabilitación. Ahora, un gran problema es que se ha visto que en pacientes que están esperando un trasplante de órgano, se puede haber una disfunción cognitiva. Y tiene que ver con los grupos de edad, con los hombres, con las mujeres, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver que las funciones cognitivas en una escala como la FIM están disminuidos y algunos más que otros. Por ejemplo, si vemos la disfunción hepática y la disfunción del corazón, tienen una disminución de la funcionalidad cognitiva más allá que la de pulmón o la de el riñón. Es decir, hay niveles de disfunción cognitiva también que se pueden asociar. Yo creo que de las más importantes es la hepática, sobre todo cuando hacen un periodo agudo, que donde entran en una demencia y en una encefalopatía. Entonces, estas funciones cognitivas tampoco te van a ayudar para hacer a la persona funcional. Estas partes también son importantes que las tengamos en cuenta porque el paciente puede no estar entendiendo qué pasa, puede no estar entendiendo o no tener la capacidad intelectual suficiente para involucrarse en las actividades de vida. Entonces, ¿cuál es el proceso que hacemos para la rehabilitación? El paciente llega a consulta, se evalúa por un médico fisiatra y se envía a terapia física y ocupacional. Y tras llevar programas que son de tareas específicas orientadas a su discapacidad, se debe reevaluar y volver a hacer manejo de la discapacidad. Poco a poco, insisto, no son terapias eternas, sino se busca que el paciente vaya solventando los aspectos que son importantes y que se pueden ir tratando a la vez y posteriormente reevaluar y ver qué más se puede hacer. Pero también sería muy importante ingresar a programas de fisiología del ejercicio, que son estos de rehabilitación renal, donde hay que hacer una evaluación física de la fuerza, de la capacidad aeróbica, de la flexibilidad, elasticidad, de las capacidades coordinativas y hacer programas de acondicionamiento físico. Es decir, la terapia física lo que te va a llevar es a programas orientados a una tarea funcional. Y los programas de ejercicio de acondicionamiento lo que buscan es eso, acondicionar al paciente tanto aeróbicamente como en el incremento de la fuerza. Porque, insisto, sin fuerza no hay movimiento, sin fuerza el paciente no se para, sin fuerza el paciente no camina. No es nada más decirle, tiene que apoyar así, pisar así, salir así. Si esa cadera, si esos cuádriceps, si esos extensores de la columna no tienen fuerza, el paciente no lo va a hacer. Entonces, estos programas de acondicionamiento de terapia física deben estar a la par y la ocupacional es importantísima porque este te va a restaurar la función en la independencia, insisto, en bañarse, en vestirse. A lo mejor, es que no me puedo agachar. Ok, te vamos a adaptar palos y mangos largos para que puedas.
Ah, es que no me puedo abrochar las agujetas. Ah, pues te vamos a poner este tipo de zapatos. Ah, no, pues es que me siento que me caigo en el baño. Te vamos a adaptar tubo, silla, bla, bla, bla. Esto es lo que te busca hacer la rehabilitación. Que la persona, insisto, sea funcional. Entonces, en la evaluación fisiátrica llevaremos una historia clínica que el enfoque que le daremos será la debilidad muscular, la fatiga, la falta de condición física, anomalías en la marcha, cómo nos impacta la anemia y la disfunción cardiopulmonar en la independencia funcional. Ahí buscaremos evaluar la pérdida de condición física y debilidad, si hay complicaciones neurológicas centrales o periféricas, si hay un deterioro cognitivo, etcétera. Obviamente consideramos los tratamientos que esté revisando. El examen físico va a ser sí del sistema cardiovascular, sí del sistema respiratorio también, pero muy importantemente el sistema musculoesquelético para los rangos de movilidad, estabilidad articular, fuerza muscular, resistencia muscular, el examen neurológico y un componente que puede ser psiquiátrico, aunque sea de diagnóstico o de tamiz, y una derivación al psiquiatra propiamente o al neuropsicólogo, dependiendo de la situación en la que estés. Se aplican a veces escalas estandarizadas, pruebas como la caminata de 6 minutos, escala de gravedad de la fatiga. Hay, este artículo recomienda la isocinesia de manera sistemática, es un método de evaluación de la fuerza. En realidad no solamente puede ser la isocinesia, sino algún sistema isométrico, pero cuantitativo, no el examen manual muscular, sino algo cuantitativo que te traduzca la fuerza general. Se pueden usar algunas pruebas como una caminata de 2 minutos, el equilibrio por escala de Berg, el Open Go Test, la fuerza muscular por el método que tengamos a la mano, pararse y sentarse 30 segundos. Hay algunas escalas como la medida canadiense de desempeño ocupacional, escalas de percepción de la función física como la SF36. Y las intervenciones que se pueden hacer son de ejercicios, ejercicio de movilidad, ejercicio de transferencia, que siempre tienen que ser supervisados, pero tiene que replicarse en casa. El programa de la autorrehabilitación o la rehabilitación domiciliaria es importantísimo para que esto tenga éxito. Algo que yo les digo a los pacientes, una cantaleta muy mía es, así como si yo le doy un medicamento y no se lo toma, no le va a hacer efecto, si nosotros le mandamos un programa de ejercicios y no los hace, pues no tiene ningún sentido lo que estamos en rehabilitación, porque no es ir a que me hagan la terapia. El paciente debe de ir a aprender a hacer la terapia y debe de ser consciente y responsable de su salud e involucrarse en su propio manejo para que esto tenga un efecto real. El ejercicio tiene que involucrar rango de movimiento, fortalecimiento del core que te dé la estabilidad y el balance, sí un componente aeróbico y sí un componente del equilibrio que te deje resistir más y disminuir el riesgo de caídas. Este, aquí en este estudio que estamos viendo en la pantalla, pues vieron que los puntos mejoraban con las intervenciones, subían todas las puntuaciones, o las que tienen que disminuir, disminuían. Vamos, mejoraba en general el paciente en todos esos puntos de evaluación que ellos sugieren como una batería primaria para hacer un screening completo al paciente en cuanto a la función física. La evaluación pretrasplante, además, debe de llevar no solamente una una parte de la evaluación física como tal, sino no dejamos de ser médicos. Insisto, el médico fisiatra es un médico especialista como lo es el nefrólogo o el neurólogo. Entonces, también sabemos de medicina, también sabemos solicitar estudios e interpretar estudios de laboratorio y gabinete, y es muy importante, porque también tenemos criterios que son, aunque un poquito genéricos, pero criterios que nos dejan tener una evaluación de riesgo del paciente para tener un desarrollo de la terapia, o un desarrollo del programa de acondicionamiento, o un desarrollo de la autorrehabilitación. Es decir, que sí hay pacientes que pueden no ser de momento candidatos a recibir una rehabilitación, ¿eh? Es decir, esta parte sí la tomamos en cuenta y a veces es necesario decir, no es momento, el paciente no es candidato y es por esta razón. Y entonces hay que mejorar eso primero porque a lo mejor lo estoy poniendo más en riesgo que en beneficio.
el programa. Esto a ustedes como equipo multidisciplinario, como miembros de otras especialidades, es importante que también lo comprendan, que pues la evaluación es médica y también hay criterios, así como hay criterios quirúrgicos y criterios de todo. Hay criterios para decir no es momento de hacer una rehabilitación porque el paciente se puede poner en riesgo o simplemente puede tener una fatiga pues, no le haga un beneficio pues a esto. Por ejemplo, hemoglobina menor de 8 gramos por decilitro habla de que el paciente no te va a tolerar un esfuerzo prolongado. La neutropenia lo va a arriesgar a infecciones. La plaquetopenia, hoy en día por ahí hay algún artículo que habla de 25,000 plaquetas por decilitro, pero eso ya es un riesgo importante de sangrado. Imagínense que lo pongo a hacer una carga o lo pongo a hacer un estiramiento y tiene un sangrado interno que no se va a controlar. Entonces es importante eso. Si el paciente tiene fiebre mayor de 38 con una frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto, no hay por qué meterlo a hacer rehabilitación. Su gasto metabólico es suficientemente alto como para que yo lo ponga a hacer extra. La hipertensión arterial que no se controla, que permanece por arriba de 160, 100, tampoco es un criterio que yo pueda despreciar porque le va a subir la tensión arterial con el ejercicio y el esfuerzo y podría tener una hemorragia cerebral o podría tener un infarto. Una hipoglucemia o una hiperglucemia excesivas también no nos van a ser un buen punto de apoyo. Si el paciente tiene arritmias, si el paciente tiene debilidad extrema o si el paciente presenta ataxia, vértigo o mareo con el ejercicio, hay que suspender esto, ¿sí? Entonces, estos criterios se toman en cuenta y insisto, si hay veces que el paciente dices, no es candidato a entrar a rehabilitación y comprendan que pues somos médicos especialistas, nos formamos en esto y que es por seguridad del paciente y porque sabemos de fisiología del ejercicio que estos son factores que pueden potenciar un riesgo más que un beneficio. El fisiólogo del ejercicio, que es un subespecialista en rehabilitación, va a hacer, además de la historia clínica, una estratificación de riesgo cardiovascular, detectar sarcopenia con criterios como el SARC-F, la dinamometría de mano, la velocidad de la marcha. Se van a revisar estudios de laboratorio por criterios que ya mencioné. Si el riesgo cardiovascular es alto, pues se puede enviar a rehabilitación cardíaca para que se haga una prueba de esfuerzo monitorizada. Si el riesgo es bajo o moderado, se puede realizar una prueba indirecta en una bicicleta o una banda, un escalón, con una submaximalidad solamente para prescribir ejercicio. Se puede hacer o se debe hacer una sesión de tolerancia a la carga, es decir, yo veo cuánto hizo de tolerancia al esfuerzo, de ahí prescribo mi programa, lo cito un día y veo que realmente responde como espero que responda en esa carga de trabajo. Y después de eso, podré ver si lo llevo a programa de ejercicio monitorizado o si le puedo dar un programa de ejercicio para que lo haga en domicilio. Entonces, las intervenciones en rehabilitación son muchas. El gasto proteico energético se relaciona con la fragilidad y la fragilidad no solo es sarcopenia, sino tiene que ver también con los aspectos sociales del paciente y la discapacidad. Se puede en un paciente con hemodiálisis mejorar un poco la función. A efectos del ejercicio de acondicionamiento es que puedes llevar un poquito la reversión de la emaciación y mantener la ingesta de energía. Entonces, debemos de asegurarnos que si el paciente va a entrar a un programa de acondicionamiento, se vea un nutriólogo y se suplemente adecuadamente para que esto nos dé un resultado adecuado. Entonces, vamos, las fases de recondicionamiento pues llevan primera etapa una verticalización, un entrenamiento de la marcha, del fortalecimiento del core, de los miembros superiores y después trasladarlo a la vida diaria, sentado, parado, coordinación, actividades motoras finas, a subir y bajar escalones, a un envío al domicilio para hacer trabajo específico en casa y dejar un programa de autorrehabilitación. Y siempre puede estar acompañado de programa de ejercicio aeróbico. Entonces, sí hay un proceso, hay todo un proceso para llevar esto y hay criterios de alta de este proceso también.
Tomemos en cuenta, la rehabilitación no va a curar la insuficiencia renal, no va a curar la insuficiencia hepática, entonces no es como de, es que el paciente todavía tiene insuficiencia renal, requiere más rehabilitación. Si los objetivos ya están cumplidos, en realidad el paciente puede mantenerse en casa. Este, Hay que quitar el estilo de vida sedentario y mejorar la fatiga postdiálisis. El ejercicio entonces se ha considerado incluso intradialítico, es decir, que durante la hemodiálisis puede hacer un programa de acondicionamiento y esto mejora la tolerancia al esfuerzo, los efectos adversos a la hemodiálisis y la funcionalidad post la hemodiálisis. Entonces, esto es importante, tiene un buen nivel de evidencia y recomendación y es importante que se lleve. Y el ejercicio intradialítico tiene que ser prescrito por un médico que tenga los criterios suficientes para hacer esta prescripción, control y seguimiento del ejercicio. Además de ello, pues decía yo, la fisioterapia, importantísimo poder tener a un fisioterapeuta que controle y guíe al paciente durante el ejercicio, la terapia ocupacional que te lleve a todas estas actividades que involucran al paciente de nuevo en su funcionalidad. El control del dolor, es importante que haya control del dolor, manejo de la fatiga, del bienestar mental, del manejo del sueño y el establecimiento de metas específicas a lograr con este paciente para sus objetivos particulares y los de sus cuidadores primarios. Los beneficios que se han visto con la rehabilitación pretrasplante es que sí incrementa el VO2 pico y la tolerancia al esfuerzo, es decir, el paciente va a tener una mayor capacidad de realizar actividades de largo plazo. A nivel metabólico, una reducción en la interleucina 6 y la disminución de la caquexia, a disminuir un poquito la proteinuria, la hiperlipidemia y la glomerulosclerosis. Se ha visto mejoría en la anemia por estimulación de la eritropoyetina e incremento de la sección transversal de la miofibrilla y con ello la fuerza muscular y obviamente todo esto debe de rondar en una mejor funcionalidad. Insisto, ni vas a quitar los medicamentos ni vas a curar al paciente, pero sí vas a tener que estos cambios metabólicos lleven a que el paciente se controle más fácilmente. Acá en el ejercicio es de una tolerancia moderada, 45 a 65%, con un alto volumen, es decir, muchos minutos, y se puede fraccionar. Puede hacer pequeños picos en la mañana, pequeños picos en la tarde, que te acumulen los minutos necesarios durante el día, y con ello disminuir la carga física que te lleva a hacer una sola sesión continua 40 minutos. Si a lo mejor 20 en la mañana, 20 en la tarde, y, con esto mejorar. Prácticamente no existe una recomendación de abstenerse de hacer ejercicio, excepto los criterios que ya mencioné de Cornella. Si estos no están presentes, no hay por qué no hay por qué el paciente tenga que quedarse en cama porque se siente mal, sino al contrario, mientras más haga el ejercicio, mejor se va a ir sintiendo. Y bueno, recomendaciones hay muchas. En mi experiencia ya con 10 años involucrado en la fisiología del ejercicio, 12 años a nivel personal involucrado en la fisiología del ejercicio, es que las recomendaciones son eso, recomendaciones. Pero es como si yo te dijera, ¿te duele? La recomendación será tomar analgésicos, pero no te estoy diciendo ni cuál ni cuánto, sino recomiendo que para este tipo de dolores tome tal familia de analgésicos. Entonces, aquí las recomendaciones te dicen, te deben ser tanto tiempo y todo, sí, pero ve con el experto en ejercicio para que te haga una prescripción adecuada de qué carga debes de tener y cómo administras esa carga para que todo nos dé un resultado como estamos buscando y sobre todo generar apego. Si el paciente se fatiga mucho y se siente mal con el ejercicio, no te va a generar apego a esto. En conclusión de todo lo que estoy hablando, uno, el paciente que tiene una necesidad de pretrasplante es porque tiene enfermedades multifactoriales. Hay que buscarlas, comprenderlas y acompañarlas con esto. Existe la rehabilitación renal y la rehabilitación de trasplante, que son programas o modelos de trabajo muy desarrollados, multi, multidisciplinarios, transdisciplinarios, donde cada uno ejerce una función específica
El único protagonista aquí es el paciente, insisto, no es el fisiatra, no es el terapeuta físico, no es el terapeuta ocupacional, es el paciente mismo el protagonista de esto y quien debe estar principalmente involucrado en su autocuidado. Y las intervenciones que nosotros le vamos a proporcionar a esto son orientadas a mejorar la discapacidad y debe de hacerse un programa de rehabilitación y de reacondicionamiento físico. A la par, uno no es el otro y el otro no es el uno. ¿Sí? Rehabilitación busca reincluir al paciente en la funcionalidad y el acondicionamiento, mejorar la capacidad física de ese paciente. Entonces, deben dos programas muy de la mano, pero tienen su propia prescripción. Y con esto termino la presentación y pues bueno, quedo a las órdenes, no sé si hay preguntas. Muchas gracias, doctor, por su maravillosa plática. Como pudieron ver los que se conectaron las sesiones pasadas, hablamos de la plática de nutrición y la de el ejercicio ya en el paciente post-trasplantado. Creo que lo han resaltado mucho estos profesionales, la importancia del músculo. Y la plática tocó puntos muy, muy importantes, sobre todo estas partes que a veces no volteamos a ver del paciente, como de cómo llega a la hemodiálisis, ¿no? Caminando, en coche, en transporte, y es sumamente importante que el paciente todavía tenga esa capacidad para poder hacerlo y que no lo pierda, porque al contrario, nosotros vemos que la mayoría de los pacientes tienen falla hepática o están en espera de un trasplante o están en hemodiálisis y ya, no caminan, están en una silla de ruedas, en su casa están postrados y pues esa no es una limitación, al contrario, tenemos que promover que todavía recuperen sus capacidades. ¿Hay alguien del público que tenga alguna pregunta? Estos temas parecen como nuevos y generan mucho impacto desde las sesiones pasadas que hablaban del músculo y Mm, que no contaba ir 6 horas no he contado ir 1 hora al gimnasio, sino sentábamos 6, entonces como que están generando mm, gran impacto. Sí. Y sí, sabes qué, Sandy, perdón, Mar, que además de todo, por ejemplo, en el caso de enfermería, cuando nosotros hacemos un plan de alta, en cuanto sabemos que el paciente ya se va a su casa, ya fue trasplantado y todo, solo tomamos en cuenta el hecho de, ok, puede hacer ejercicio, puede hacer caminata, pero no sabemos cuánto, ni cómo, ni qué tipo de ejercicio podemos recomendar o el simple hecho de, como decía el doctor, de direccionarlo con el experto para que pueda tener pues justo esa prehabilitación y una rehabilitación que lo incluya poco a poco a toda esa, a ese retorno a su vida normal, ¿no? Sí, claro, y además es algo que yo siempre les hago muchísimo hincapié a los pacientes y familiares, es que no es lo mismo entrar a una cirugía después de haber estado postrado en cama, con mala alimentación, sin moverse, a entrar ya acondicionado. Por eso es que la importancia de tocar estos temas y esta plática que fue tan importante, porque luego los pacientes se preguntan, pero ¿por qué no me pegó el riñón? ¿O por qué rechacé el hígado? Si me lo pusieron, ¿por qué no sirvió? Bueno, porque las condiciones previas a son muy importantes. Ya el doctor lo explicó con terminología pues ya más específica, habló de fisiología, de interleucinas, inflamación y demás, pues esa es la causa del por qué a veces no quedan los injertos. Así es. Hay dos preguntas ya, Mar. Sí, Eh, adelante. Yo, Stephanie, ¿hay algún ejercicio que esté contraindicado para un paciente trasplantado? Como por ejemplo el spinning, el CrossFit o alguno en especial. es muy buena pregunta. De hecho, esa meritaría otra plática completa porque sí hay programas post-trasplante, pero vamos, sí hay y de hecho están bien indicados. Ahí nos llega a pasar, o lo que se ha visto es que el paciente, por ejemplo, post-trasplantado renal, dado que funciona mucho mejor ya toda la depuración y esto, es muy importante mantener un programa de ejercicio porque ahora ya este sistema que yo decía de la 3-caspasa, ubiquitina, etcétera, ya va a estar regulado. Entonces necesitas que el paciente vuelva a ganar masa muscular porque si no lo único que te va a hacer son depósitos grasos y se va a subir de peso y va a tener un rebote horrible de lo que no tenía antes.
Y por otro lado, también debe mejorar la función autoinmune. Entonces, estos dos aspectos sí, hay un ejercicio, sí, ¿no? De hecho, hay todo un programa que incluye ejercicio de acondicionamiento aeróbico, ejercicio de trabajo de fuerza para poderlo ganar, pero pues no son recetas genéricas, sino hay que hacer una evaluación física y nuevamente con factores de riesgo, con pruebas de esfuerzo y poder ya derivar adecuadamente al paciente a un programa recetado para él, con los Claro. beneficios para él, con las cargas específicas para él. Por eso, digo, sí ameritaría toda una plática completa de cómo se maneja, pero insisto, la prescripción sí es individualizada totalmente. Sí, tendrá que ser algo como muy personalizado, ¿no? Así es. Estefanía, ¿por cuál mecanismo se recupera la fuerza? Debido a que la degradación del músculo en el paciente es irreversible. Ok, pero aquí hay dos cosas. Hay tres mecanismos por el que el paciente recupera la fuerza. El primero se llama fuerza neural y es por una reinervación muscular. Se busca, el paciente no solo tiene pérdida de la masa, sino también tiene neuropatías. Entonces, el ejercicio induce la reinervación, la sinaptogénesis, o sea, hay toda una arborización dendrítica y sinaptogénesis que incrementa el reclutamiento de fibras y eso las vuelve eficientes. La segunda, el ejercicio incrementa el área de sección transversal de las fibras que sí están conservadas. Entonces, esto quiere decir que el músculo se engrosa, aunque no tengas hipertrofia, perdón, hiperplasia, tienes hipertrofia de la fibra y esto produce más fuerzas. No hay mayor número de fibras musculares entendiéndola como la célula. Lo que hay es miofibrillas que están en el interior de la fibra muscular y entonces se vuelve gruesa y eso hace que produzca más fuerza. Y lo tercero es una eficiencia enzimática y energética. Se incrementan las reservas energéticas, se incrementa la síntesis enzimática para consumir estas reservas. Y todo lo que yo decía ahorita, pues hay resistencia a la insulina y hay disminución de la carnitina. Pues no estás metiendo los sistemas energéticos que necesitas. Aquí con el ejercicio sí los metes y eso hace que se vuelva eficiente. Entonces sí hay tres mecanismos muy importantes por el que el paciente vuelve a ganar la fuerza. Por eso es tan importante hacerlo. Y esa pregunta, yo lo creo que lo más relevante es que últimamente se ha tomado ya mucho énfasis en el aspecto fuerza. Antes, las guías más viejas, hace 10 años, era puro aeróbico, 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 y el corazón, y el corazón, y el corazón, y nadie volteaba a ver el músculo. Y hoy en día, si no tienes un programa de fuerza, en realidad tu programa está súper incompleto. Bueno, y es que definitivamente sabemos que no nada más es cuestión como de mandar y hacer algún tipo de ejercicio, porque aquí se tiene que recobrar la fortaleza, el volumen, la fuerza y todo lo que conlleva poder recuperar todo lo que se ha perdido durante todo este periodo de enfermedad, ¿no? Así es, eso es importante, pues que como decía yo, es individualizado porque tienes que valorar qué nivel de fuerza tiene y créanme, o sea, los métodos de fortalecimiento no es nada más decir, levante una pesa de 1 kilo y haga 3 series de 10. No, es toda una ciencia que hay detrás, hay muchos métodos. Si quieres desarrollar fuerza rápida, si quieres desarrollar fuerza explosiva, si quieres desarrollar fuerza hipertrófica, fuerza neural, hay muchos métodos de programación, de metodología del entrenamiento y es importante saber cómo está el nivel de fuerza del paciente y evaluar y tener un objetivo de qué tipo de fuerza quiero desarrollar, porque sobre eso va a ser el caminito que le voy a guiar. O sea, no es como decir, yo sé, o sea, suelo hacer muchas analogías. Entonces puedo decir yo, dar antibiótico. No, espérame, hay esta familia, hay quinolonas, hay betalactámicos, hay y lo vas a dosificar de esta manera. Entonces no es decir, toma un antibiótico, sí. A ver, no es nada más decir, es ejercicio de fuerza, sino de fuerza orientada a y se prescribe de esta manera. Ese es el chiste con el ejercicio. Así es. Marisol Martínez dice, los pacientes con insuficiencia renal pre o post diálisis presentan valores de hemoglobina no aptos para inicio de rehabilitación. ¿Hay algún dato que nos indique qué cifra de hemoglobina es ideal para el inicio?
Sí, los criterios de Cornella, que insisto, son para rehabilitación para trasplante, pero no específico de un órgano en particular, hablan de que debe tener al menos 8 gramos por decilitro para que la tolerancia al esfuerzo sea la suficiente. Menos de 8. Yo sé que hay pacientes renales que tienen hasta 6, pero en realidad los criterios de Cornella para que te toleren un esfuerzo te dicen que debería tener al menos 8. Entonces sí es importante eso para que el transporte de oxígeno sea el adecuado y puedas tolerar lo que estás haciendo y empezar a ganar. Claro, porque sabemos que todo eso se convierte en energía y si el paciente no tiene energía, pues lógico, no va a aguantar, a tolerar una rutina de ejercicio que pues en lugar de obtener un beneficio lo va a desgastar. Así es, sí, no tiene una tolerancia, que no hay el transportador del oxígeno, finalmente eso es lo que nos hace vivir, ¿no? Ujú. Marisol también dice, muchos pacientes, a pesar del seguimiento con medicina interna, no obtienen una hemoglobina idónea para el inicio y eso se va a traducir en intolerancia a fatiga extrema. Correcto, ¿no? Es lo que comentaba. Hay que Exactamente. recordar lo que vimos la clase pasada, que una cosa es la actividad física o el entrenamiento y la otra que se mantengan, bueno, la actividad física y un entrenamiento. No van a poder hacer una rehabilitación o un entrenamiento, pero sí pueden estar de cierta forma activos, ¿no, doctor? Claro, o sea, es decir, por eso lo mencioné yo, fue la última conclusión. O sea, el programa lleva rehabilitación y acondicionamiento. Pero el hecho de que no esté en la capacidad de entrar a un acondicionamiento no significa que no pueda hacer rehabilitación, que la rehabilitación va a estar encaminada a reincluir al paciente en su vida y participación en la vida cotidiana, y el reacondicionamiento a mejorar la capacidad física del individuo. Entonces, a lo mejor en cierto momento el paciente no está apto para entrar a un programa de reacondicionamiento, pero no quiere decir que no pueda hacer rehabilitación. Entonces, esto es algo que tenemos que tener bien separado, ¿no? Que a la parte de rehabilitación, o sea, el hecho de que el paciente no tenga 8 gramos por decilitro no significa que no pueda hacer terapia ocupacional, pero sí me significa que no lo puedo poner a subir y bajar un escalón 10 minutos. Entonces, esa es la parte que hay que hacer una buena evaluación y una derivación hacia un área o hacia la otra. Para eso pasa la consulta de fisiatría. Así es. Bueno, muchas gracias, doctor. Irma González, felicidades, doctor. Me parece que está hablando de la enorme necesidad de ver al paciente de forma integral, puntualizando su presente y su cotidianidad, ya sea pre o post trasplante. Muchas Pues gracias. sí, gracias. Les digo, ese es el chiste de la rehabilitación. El médico de rehabilitación, pues les digo, si si el paciente filtra 10 mililitros más o menos, en realidad a mí no me hace una diferencia importante, pero sí me hace un impacto muy grande, como decía yo. Si el paciente realmente puede pagar un taxi todos los días para ir a la hemodiálisis o tiene que viajar en el metrobús. Eso es importante. Imagínense el Metrobús a las 8 de la mañana y en Insurgentes atascado, que el Claro, paciente tiene que dar 4 o 5 camiones para que pase y cargando su bolsita y acompañado y con un bastón. O sea, eso ya se vuelve un problemota. Entonces, esta es la parte que a nosotros como fisiatras, pues nos interesa pues ver cómo se puede hacer que el paciente sea más funcional en este sentido. así es. Y por último, Estefanía, para una persona con fístula arteriovenosa, ¿qué ejercicio para fortalecimiento muscular de miembros superiores recomendaría? Vuelvo al punto, es que el paciente que tiene una fístula, sabemos que esa extremidad hay que cuidarla con pincitas. Entonces, pues, pues ese brazo en particular, pues va a tener que hacer ciertos ejercicios sí en segmentos o en grupos musculares alejados de la fístula, depende de la altura a la que la pongan. Pero bueno, por otro lado tienes otras 3 extremidades que sí pueden hacer un fortalecimiento y obtener los beneficios sistémicos. Entonces, hay que ver eso, ¿no? El segmento que tiene la fístula probablemente lo uses más o lo dirijas más hacia terapia ocupacional y al mantenimiento de la fuerza que ya tiene y a la función que ya tiene, y que no se pase con el brazo aquí metido, porque ahora te va a tener un hombro congelado y un hombro doloroso que no tenía y no necesita tener, pero las otras 3 extremidades sí se pueden trabajar. Entonces,
ese es el chiste, dirigirlo hacia lo que sí puedes hacer y cuidar lo que no se debe. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Pavel. Agradecemos muchísimo su experiencia. Bueno, habla, dicen por ahí, la voz de la experiencia y pues agradecemos mucho que haya compartido con nosotros esta plática porque finalmente es cierto lo que decía la doctora Vázquez, va de la mano con las sesiones anteriores y que pues bueno, la finalidad es el beneficio de nuestro paciente post-trasplantado. Muchísimas gracias y felicidades. Mar. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias, doctor. Le vamos a hacer llegar su constancia por correo también y le siguen agradeciendo aquí. Siempre es un placer escucharlo. Muchas gracias por su plática, su cooperación con la sociedad. Y pues aquí sigue todavía el canal abierto por si algún día quiere ofrecernos otro tema, con mucho gusto lo programamos. Con muchísimas gusto lo haremos y pues gracias a ustedes. Sí, Sí, gracias y esperamos que próximamente les hacemos la invitación que en octubre no se les olvide es el Congreso de la Sociedad Mexicana y acabamos de incluir en los temas de disciplinas sociomédicas los cuidados paliativos y esperamos que el próximo año en el siguiente congreso contemos con especialistas como el doctor Pavel con las pláticas ya en el congreso. así es. No se lo pierdan, ya estamos a días. Y también recordarles que para el mes de septiembre, bueno, tenemos también programado por ahí una sesión académica antes del Congreso.